Estamos en Lucas capítulo 24, versículo 45. Amén. Dice la palabra: entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Jesús les abrió la mente. ¿Para qué? Para que comprendieran las escrituras. Hemos orado al Señor y sabemos que hemos sido escuchados. Así que vamos a continuar, hermano. Estos días hemos estado mirando algunas cosas que nosotros damos por asentado que todos conocemos, pero la realidad es que no hay mucho que conozcamos a veces, ¿verdad? Nos es necesario estudiar un poquito. A la altura del mensaje, ahora sí ya sabemos quién es Israel. Ya vimos el lunes, por los que no vinieron al discipulado, ¿verdad?, que no todos los hijos de Abraham son Israel, que no todos los hijos de Isaac tampoco son Israel, sino son todos los hijos de Jacob. Y si vemos en Romanos 9, aún todos los descendientes de Jacob, no todos son israelitas. Pero eso lo vimos el día lunes. Por cierto, los lunes tenemos discipulado, pero no lo vamos a transmitir. ¿Por qué razón? La razón que se transmitía el mensaje, hermano, era porque no se nos permitía congregarnos, ¿verdad? Pero el discipulado, hermano, eso es muy hermoso, porque hay preguntas y respuestas, así que no se va a transmitir. Si usted tiene hambre, si usted tiene necesidad de aprender, si usted quiere comer del maná del Señor, pues aquí vamos a estar los días lunes, ¿verdad? Amén. Y ahí vimos toda esa parte. Ya vimos Israel, ya vimos por qué antes eran israelitas y ahora son judíos, todo eso ya lo vimos. Vimos los sacerdotes levitas, los sacerdotes arónicos, ya vimos también quiénes eran los prosélitos, y este último servicio fue el domingo, me parece, vimos los samaritanos, ¿verdad? Y a la altura del mensaje yo le podía preguntar a usted: ¿es usted judío? ¿Es usted samaritano? ¿Es usted gentil? ¿Es usted prosélito? ¿Qué es usted? Gentil, israelita. Ya ves, si hubiera venido el lunes, hubiera sabido que usted no. Usted es israelita por la sangre del Cordero. Estábamos lejos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora por medio de su sangre hemos sido adoptados. Por eso Filipenses 3:20 dice y declara claramente que nuestra ciudadanía está en los cielos, que de dos hombres hizo un solo hombre, ¿sí? El judío y el gentil. De los dos pueblos hay un Mahanaín, hermano, donde los dos seremos uno solo. Entonces no habrá judío ni gentil, sino seremos un solo Israel. A ver cómo hay que venir. Usted era gentil, pero ahora somos israelitas, el Israel de Dios, por medio de la sangre del Cordero. Entonces todas las promesas que hay para Israel son promesas para nosotros. Porque a veces el hermano dice, Joel 2:25, repondré, dice, lo que se comió el saltón, la oruga, y no me acuerdo qué más dice, son 4 bichos feos. ¿Eh? Y a una hermana le dijeron eso, y el pastor le dijo, no, eso es para Israel, a ti no te toca. Y le quitó, hermano, la fe en ese momento. ¿Y por qué? Por no saber esgrimir la palabra o esgrimir la espada del Espíritu. Pero en fin, no lo grabamos, ¿verdad? Lo hubiera grabado, lo hubiera visto, pero para quitar ese, solo tiene que venir. Mira, ahí aire acondicionado, hay agüita, hasta un cafecito se va a tomar, si es que usted quiere venir. Amén. Pero vamos, hoy toca hablar de los celotes, no de los celos de hombre, ni los celotes que se come usted con mayonesa y chile, sino de un grupo de los celotes, celotes con Z. ¿Qué es un celote? ¿O qué es un celota? Porque en hebreo es celota y en griego le dicen celotes. ¿Qué es? Para empezar, hermano, es un grupo guerrillero de parte de un pueblo judío que no estaban de acuerdo, ni nosotros estamos, ¿verdad? Nadie estaría de acuerdo en que Roma gobernara sobre Israel. Y ellos querían el reino de Dios y lo querían ya. Y si Dios no hacía algo por medio sobrenatural, ellos tomaron la espada, que en aquel tiempo había espada, no había metralletas como ahora, tomaron la espada y, hermano, querían derrocar a Roma. Mataban a los judíos también, aquellos judíos que ayudaban al pueblo romano.
Los mataban, hermano, no importaba que fueran civiles, los mataban para escarmiento a otros de que evitaran ayudar al pueblo romano. Ellos querían quitar a la bota romana, hermano, de encima de Israel. Ellos querían, hermano, el reino de Dios y lo querían pronto. Ellos estuvieron en la primera guerra judío-romana, hermano, en el año 66 al 73. En el año 70, Roma destruyó el templo de Israel. Amén. Y ahora hay gente que va, cristianos, hermanos, van y se toman la foto ahí en la Basílica de San Pedro, hermano, bien contentos. En fin, no hablemos más de los hermanos. ¿Sabes la envidia que no puede uno negar? No. Bueno, destruyeron el templo. Después ellos escaparon a una fortaleza de Masada, se llama. Y ahí, hermano, me recuerda mucho lo del castillo de Chapultepec. Para los que somos mexicanos me va a entender. Cuando llegó el Imperio Romano a esta fortaleza de Masada, quedaban los últimos celotes, hermano. Y ellos, antes de ser atrapados o asesinados por Roma, ellos mismos decidieron quitarse la vida. Así como el famoso Scutia, ¿verdad? Que se aventó del castillo de Chapultepec para morir, para que la bandera no fuera tomada. Estos, iba a decir sicarios, pero ahorita sí son sicarios. Estos sicarios decidieron tomar ellos mismos su vida antes de ser esclavos nuevamente de Roma. Ellos eran los celotes. Era la fracción más violenta del judaísmo. Incluso se enfrentaban, hermano, con los fariseos y con los saduceos. Dentro del grupo de los celotes había un grupo todavía elite. Ese grupo elite eran sicarios. Así les decían, los sicarios. Porque la palabra sica significa daga. Era una daga curva que escondían entre sus mantos y con esa mataban. De ahí proviene la palabra sicario. Ellos, ¿qué son un sicario? Un asesino. Los de ahora son asesinos por dinero, ¿verdad? Pero los sicarios de aquel tiempo no eran por dinero, era por ideales. Ellos querían a Israel libre, hermano, y no importaba derramar la sangre. Si había que tomar el reino, había que tomarlo pronto. Entonces la palabra para sicario empieza en latín sica, que significa espada o daga. Esa palabra yo quisiera que la guardara en su archivo mental, hermano. La vamos a usar un poquito más adelante. Amén. Ahora, ¿pero por qué se le dice celota? Porque la palabra celota es una traducción al español de una palabra griega que significa kanai. Kanai con K de kilo. También quiero que la grabe esa palabra en el archivo, la vamos a ocupar un poquito más adelante. Entonces, la palabra celota es una palabra hebrea que es kanai, traducido al español es celota, que quiere decir celo por Jehová. Si se fijan, hermano, todos ellos los fariseos eran los apartados. Los saduceos eran los justos. Los celotes eran los celosos del Señor. El término también en celote deriva del griego celote, que quiere decir emulador, celoso, admirador o seguidor. ¿De quién? Obviamente del Señor. Amén. ¿Así nos vamos entendiendo? Bueno, cuando menos 3, 4 se entendieron. Ahora, ¿qué nos importará a nosotros esto? Pues de los 12 apóstoles que Dios escogió, había uno que era de este grupo. Pero había dos, pero dije hablarle primero del que está bien asentado en la Biblia. Si usted busca en Lucas 6:15 y Hechos 1:13, empieza a hablar que el Señor pasó toda la noche orando para que de los discípulos se le escogió a 12. Y en el 6:15 se escogió a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el celote. ¿Por qué lo llamaban el celote? Porque él era celote. Amén. Así que un guerrillero, hermano, un sicario, fue llamado por el Señor Jesús. ¿Y qué creen? Entendió y lo siguió.
La vida de Simón no volvió a ser la misma. Hechos 1:13 vuelve a decir, hermano, que los que subieron al aposento alto estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote. Dice que lo que hacemos, la fama que agarramos a veces aún en el monte alto, en el aposento alto, aún llevaba la fama de ser un guerrillero, hermano. Y a veces hay gente, hermano, en la iglesia que todavía siguen siendo guerrilleros. Alguna vez me puse a hablar con unos hermanos pastores, no lo sé quién, para que no oremos por ellos. Pero resulta que ya en la nación de Dios vienen, uno era del ejército y el otro era guerrillero, y aquí son pastores, ¿verdad? Y dice, ¿te acuerdas cuando los perseguíamos? Y el otro, no, pero vieras las que les dábamos nosotros. Y ya olvídense de eso, ahora somos soldados de Cristo, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir, hermano? Que eso se llevó hasta ahí. Pero hay algo raro. Por eso decía que guardar la palabra canai. Mateo 10:4 y Marcos 3:18, cuando se refieren a Simón, ya no le dicen Simón el celote, sino le dicen Simón el cananita. Marcos 3:18 también lo dice. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita. Ahora, si usted sabe un poquitito de historia, cananita, ¿qué querrá decir? A ver, alguien que sea chispa. A ver, no. A ver, hermano Juanito, ¿qué es un cananita? Son personas que viven en el pueblo de Canaán. Eso es lo más común, ¿verdad? Que vendría a nuestra mente. Un cananita es o alguien que es descendiente de Canaán o que vive en la tierra de Canaán, ¿cierto? Pues como decía aquel comentario, pues no es cierto. Porque un cananita, una persona que vive en la tierra de Canaán no es un cananita, es un cananeo. No es lo mismo nazareno que nazareo tampoco. Nazareno es alguien que vive en Nazaret, y nazareo es uno que hace un voto de pureza delante del Señor. Pero no estamos hablando de los nazareos. Jesús era nazareno y nazareo. Pero bueno, veamos esta parte. Cananita. ¿Por qué no dice celote? ¿Por qué no es cananeo? Porque los cananeos eran un pueblo pagano, descendientes de Canaán, descendientes de Cam, un pueblo que tenía maldición. Por lo tanto, Dios no escogió a gentiles para sus apóstoles. Dios escogió solamente pueblo de Israel, solamente pueblo judío. El Señor llegó a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de Israel, y Él no escogió ni romano, ni griego, ni gentil. Él escogió de parte de Dios puro judío, puro israelita. Entonces, ¿por qué aquí nos dicen que Simón era el celote y después nos dicen que era Simón el cananita, no el cananeo? Pero cuando leemos rápidamente van de Canaán. No es de Canaán. Cananita, porque utilizaron un derivado o quisieron traducir una palabra hebrea que es canai. Y canai quiere decir celota. Entonces cuando dice cananita, no es cananeo, sino es celota. Por lo mismo, cuando vemos Mateo 10:4 y Marcos 3:18, que debería decir Simón el celote o Simón el canai, pero es que en plural es canaim, y las personas que tradujeron en aquel tiempo inmediatamente dijeron, no, pues es cananeo, pero no era cananeo, sino celote. Amén. Entonces ya identificamos que había un celota entre los 12 apóstoles del Señor. Hay otro celota que usted lo recuerda, pero no sabe que es celota o celote. Pues a mí me gusta más la palabra celota, suena más original, hermano, aunque la Biblia dice celote, ¿va? Celote es en griego y celota traducción del hebreo. Para el caso es lo mismo, es el mismo. Amén. En Mateo 27:16 dice la palabra del Señor que había un preso muy famoso. Y ese preso se llamaba Barrabás. Era hijo del padre. Fíjense que Barrabás significa Bar, hijo. Abba, padre. Hijo del padre. Ese hombre Barrabás era un judío. Juan 18:40 dice que Barrabás era un ladrón.
Entonces volvieron a gritar, a este no, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. ¿Qué quiere decir que es ladrón? La palabra griega es leusomai, que quiere decir que era un valiente, un bandolero, un salteador, un saqueador, hermano. Es decir, no solamente ladrón, sino era un maleante, un bandolero. Amén. Ahora, en Lucas 23:18 también dice que suéltanos a Barrabás. 23:19 de Lucas dice, este había sido echado a la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad, por una revuelta, por una insurrección del pueblo judío contra los romanos, y porque había matado. Entonces podemos decir que este Barrabás era un zelota sicario, era de los más asesinos, y por esa razón Barrabás era famoso. Pero sorpréndase, hermano, de alguna manera, un poquito ahí, para ojalá me pueda entender, me puede explicar más bien, querido por el pueblo. Era como un tipo Robin Hood, ¿no? Que quita a los ricos y da a los pobres. No, era alguien que peleaba por la liberación del pueblo de Israel, pero andaban entre los ladrones y robaban y todo lo que sea, y mataban. Entonces cuando dijeron a escoger a Jesús o a Barrabás, decían, no, pues a Barrabás. A Barrabás. Porque no querían a Jesús algunos. Entonces suéltanos al guerrillero. Amén. Para confirmarle esto, Marcos 15:7 dice, uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos. Sedición son los rebeldes, pues los que quieren derrocar el gobierno, que había cometido homicidio en la insurrección. Entonces quiere decir que en esa revuelta Barrabás mató, hermano. Barrabás era un asesino y era un ladrón. Amén. Entonces ya vimos a dos que son celotes o celotas, Barrabás y Simón. Amén. Hay otro ahí escondidito, que no está escondido y también es muy famoso, hasta la fecha sigue famoso, hermano. Ese hombre era Judas Iscariote. Hay dos ríos, dos corrientes acerca de Judas. Una era que él se llamaba Judas, obviamente, eso no hay duda. Pero ¿de dónde viene la palabra Iscariote? La palabra hebrea para hombre es Ish, para mujer es Isha. Y Keriot es una ciudad de alguna parte de Canaán. Entonces mucha gente dice que es la más conocida, que Judas era un hombre que venía de la tierra de Keriot, por eso era Iscariote. Ahora, la otra parte, algunos teólogos historiadores han especulado que Judas era Judas el sicario. ¿Por qué? Porque el nombre de Iscariot viene de la palabra Sica, Isca, y por eso era que él era sicario. Hay un evangelio apócrifo, que quiere decir un evangelio falso, que menciona que Judas era celota en el capítulo 2, versículo 12 de un evangelio etíope. Amén, ¿hasta ahí vamos bien? Entonces, una de las dos corrientes tiene la razón, de que Judas era de la tierra de Keriot. Amén. Y la otra es que Judas era un celota que era sicario. ¿Cuál de las dos cree usted? Usted es libre de creer las dos. Tal vez eran las dos, ¿verdad? Pero vamos a ver a Judas por sus actos. Amén. Amén. Ahora, bajo este ángulo, imaginemos la mente de un celota. La mente de un celota es que él quiere quitar al gobierno que está encima de uno. Él quiere que el pueblo de Dios sea el que gobierne en la región. ¿Y usted que gustaría que Dios gobernara sobre la región, verdad? No, usted no. Yo sí, hermano. Porque el Dios de este mundo está gobernando en algunas partes y ya está destruyendo familias. Yo sí quisiera que Dios gobernara completamente y lo va a hacer, ¿verdad? Ahora, ellos querían derrocar a los romanos, ellos querían imponer el reino de Israel ahorita y el reino sobre la tierra. Ese era el plan de los celotes.
Pero el plan de Dios no era derrocar a Roma. El plan de Dios era derrocar el pecado. Era derrocar la muerte y era derrocar a Satanás. Los planes de Dios son aún más perfectos, más profundos, más fuertes. Ellos solamente veían a los romanos. Y Dios no venía a liberar únicamente la región de Judea. Dios venía a liberar a todo el mundo y a todas las generaciones. Entonces, hermano, el deseo del Señor era salvar a su pueblo, pero no solamente a los judíos de ese tiempo, sino a todas las generaciones. Era establecer el reino como querían los celotas, pero el Señor vino a establecer el reino en nuestros corazones primero. Lo dice la palabra. Amén. Y posteriormente establecer el reino sobre toda la tierra. Cuando venga el milenio, Dios lo va a hacer. Amén. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Entonces, Judas, o nosotros, porque también no que seamos nosotros Judas, nosotros no entendemos, hermano, los planes de Dios. ¿Sería malo desear que Israel gobierne sobre la tierra? No. Pero no era el tiempo. Amén. Ellos esperaban que el Mesías llegara a establecer el reino, porque hay muchos versículos de los profetas donde decía que el Mesías iba a llegar a implantar el reino, y va a llegar a imponer su reino con vara de hierro, lo dice la palabra. Entonces ellos esperaban al Mesías, hermano. Pero Judas, en la mente de Judas, hermano, con una mente celota, él esperaba que el Mesías, que la Biblia habla, o el Tanakh habla, la palabra de Dios, hermano, que ellos esperaban, es que el Mesías llegara y impusiera el reino y salvara a Israel de todo opresor. Cuando él supo que Jesús era el Mesías, él decidió seguir al Mesías. Pero ¿cómo lo vemos nosotros como el Hijo de Dios, nuestro Salvador? ¿Cómo lo veía Judas? Yo supongo, yo creo, no dice la palabra, supongo que lo veía como el sumo líder guerrillero que venía a derrocar a todo opositor, perdón. Amén. Y Judas decidió seguir al Señor. A veces juzgamos las cosas de Dios, pero de verdad sin conocer. Y el diablo aprovechó la mente y el corazón celota de Judas Iscariote. Yo supongo que atacó también a Simón, pero como que hubo más maldad tal vez. Y si a ver, decimos que los celotas eran un grupo de revuelta y que el grupo de los sicarios eran más asesinos, es posible que Judas fuera de la fracción más extrema de los sicarios. Es posible, le digo. Judas creyó que Jesús era el Mesías. ¿Y qué cree? Jesús es el Mesías. Judas esperaba que el Mesías impusiera el reino sobre la tierra. ¿Y qué cree? Lo va a hacer. En toda la tierra el Señor va a gobernar. Zacarías 9:9 dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino. En Hechos 1:6, cuando el Señor está a punto de ser levantado, mi hermano, los judíos, antes de que se vaya, ¿se recuerda esa pregunta? Cuando estaban reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? ¿Qué es lo que estaban diciendo? Ellos querían al rey que viene a imponer su reino, hermano. Y los judíos, los apóstoles, ya lo están viendo levantándose, hermano, 500 personas. Y antes de que te vayas, Señor, vas a imponer tu reino, vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo. Porque si ya te vas y nosotros todavía seguimos bajo Roma. Así es. Amén. Ahora va a entender un poquito más. Amén. ¿Qué les dijo el Señor? Hechos 1:7. No les corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. No les dijo que no, les dijo que aún no era el tiempo. Porque va a pasar.
Los judíos siguen esperando al Mesías y lo van a mirar, hermano. Solo que, como dice Zacarías 12:10, lo van a mirar con las manos atravesadas. Y van a llorar y se van a lamentar por él. Porque le esperan que el Mesías venga por primera vez. Y resulta que viene por segunda vez. Amén. Entonces ahora, cuando Judas pensó, hermano, y lo va siguiendo, esperando que el Señor impusiera el reino, lo va esperando, lo va siguiendo, y le dan a guardar el dinero, hermano, dice, pues es buen negocio, ¿eh? Ahí va Judas. Pero él esperaba que el Señor se levantara con poder. Imagínense si Judas hubiera visto lo que vieron en el monte de la transfiguración. Pedro, Juan y Jacobo. Este es el Señor, basta que diga, y destruye todo el imperio romano, hermano. Amén. Judas esperaba eso de parte del Señor. Pero en vez de hablar de guerra, el Señor dice, cuando te golpeen en una mejilla, pon la otra. Si te odian, bendice. Si te persiguen, bendícelos. Orad por vuestros enemigos. Entonces ya Judas así como que, ¿qué? Perdón, esto ya es español, ¿verdad? ¿Qué onda? Empiezan a cambiar como... Yo supongo, porque se vale suponer, que hubo una duda en el corazón de Judas. No estoy excusando a Judas, ¿ok? Yo no soy abogado de Judas. ¿Ven? Solo quiero que entienda cómo trabaja el enemigo. Los planes de Judas no se estaban realizando conforme a la mente de Judas. Los deseos de Judas, el criterio de Judas, la teología de Judas, la instrucción de Judas, no era el Mesías que él esperaba. Él veía un hombre, perdón hermano, no es mi intención ofender de ninguna manera a mi Señor, el Señor lo sabe, pero Jesús era un hombre común ante los ojos de los demás. Tan común que tuvo que identificarlo con un beso. Pasaba despercibido para otros. Solo los que tienen los ojos abiertos pueden mirar. Amén. Entonces Judas, hermano, empieza a seguirlo, empieza a ver. Y resulta, hermano, que el Señor tenía un primo que había nacido pariente de la mamá de Juan el Bautista, ¿eh? Que era pariente de María, Elizabeth. Ese primo se llamaba Juan el Bautista. Y hermano, si el Señor amaba a la gente, usted ama a la gente de la calle, supongo yo. Me ama a mí. Ay, santo. Nadie me ya llévame, Señor. No pensó mucho, hermano. Cuando se quedan callados, que ay, santo. Corazón llegan tarde. ¿Sí? Bueno, pero supongo que ama más a los de su casa. Amén. Entonces decía la mente de Judas: si ama y no lo saca de la cárcel, sanaba, pero ninguno fue a sacar de la prisión. El Señor no aparece en la Biblia, que a menos Pedro cuando fue encerrado, pero fue después. Pero hubo alguien que sí cayó a la cárcel. ¿Quién? Juan el Bautista. Amén. Dice Lucas 3:18 al 20 que Juan el Bautista, con muchas exhortaciones, Juan anunciaba las buenas nuevas, es decir, también era evangelista. Pero Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él a causa de Herodías, la mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió además de todas ellas esta: encerró a Juan el Bautista en la cárcel. Si usted fuera Judas, gracias a Dios no lo es, ¿verdad que no? No. Vaya de examen, ok. Que caiga torga, dice el santo. Si usted fuera Judas y usted cree que el Señor es el Mesías, que va a imponer el reino porque la palabra de los profetas lo dicen,
Y resulta que Juan el Bautista, el profeta, el más grande en ese momento, porque aparte de él, el Señor, ¿verdad? Por eso decía, yo no me comparo. Pero hay otra persona muy respetada en ese tiempo era Juan el Bautista. Le tenía miedo hasta Herodes. Amén. Amén. Entonces cuando Juan, hermano, el Bautista cae en la cárcel, Judas va siguiendo, ¿ah? Y a ver qué vas a hacer. Ahora sí nos va a decir, amén, si se van mal los trancazos, ¿verdad? Cuando Jesús se entera, ¿qué cree que hizo el Señor? Se fue a otra ciudad. Cuando a Jesús le fueron a avisar que Juan el Bautista había sido encarcelado, imagínense que está mirando, ya que son la gente chuta, está ahí mirando. Ay, le vino a avisar a los discípulos de Juan que ya lo encerraron. Ahorita vamos a ir por él. Entonces dice el Señor, ¿no? No lo dice, agarren sus maletas, nos vamos a ir de esta ciudad. ¿Qué habrá pensado Judas? What happened, my friend? ¿Sí me explico? Porque a veces hay gente que se va germinando algo en el corazón, pero no hablan. Yo supongo, les digo, estoy suponiendo mucho. ¿Será este el Mesías? Y digo, a lo mejor va por más refuerzos, ¿verdad? Vamos a seguir a... Otra vez el versículo, ahí está. Dice que se fue a Galilea, a Capernaum. Se fue de Nazaret a Galilea, a Capernaum. Y lo fue siguiendo, hermano. Dijo, vamos a ir por refuerzos. Pero no, ahí a la ciudad que llegó, el Señor dijo, las señales se han cumplido. Para el Señor que Juan cayera a la cárcel, era una señal. El reino de los cielos se ha acercado. Ahora usted dice, qué feo Judas, que dudó del Señor. Pues Juan estando en la cárcel. Ahora pongamos en los zapatos de Juan o en las sandalias, ¿verdad? Porque en aquel tiempo no usaban zapatos. De Juan el Bautista. Mi primo. El Mesías. El que el Padre me dijo. ¿No me ayuda? ¿Será él? ¿O lo habré regado? Y mandó a llamar a 2 de sus discípulos. Vayan y pregúntenle si es él o tenemos que esperar a alguien más. Perdone, no estoy defendiendo a Judas, pero quiero que entiendan. Juan, el que oye la voz del Padre. Juan, el que fue ungido desde el vientre de su madre. Hijo de sacerdote arónico, por promesa angelical y promesa de Dios cumplida. Así es. Un hombre apartado, que no temía quedar bien con los demás y les decía, hipócritas, víboras, ¿quién les enseñó? Yo no les he dicho nada así a nadie todavía. Todavía. Porque no han llegado los fariseos, pero sí. Bueno. Dudó. ¿Cómo estaría la mente de Judas? Entonces va, hermano. Va a ir. Y después, Salomé baila para Herodes. Por medio de Herodías le sugiere que le entreguen en charola de plata la cabeza de Juan. Y lo matan. No a usted, hermano. Y se lo ponen en charola de plata, ¿verdad? Por eso viene la frase, todo lo quiere en charola de plata. Cuando diga eso, recuerde que se refiere a la cabeza de Juan el Bautista. Se lo ponen en charola de plata. Y le corren a avisar a Jesús. Los discípulos de Juan el Bautista agarraron el cuerpo, lo enterraron, lo sepultaron y le fueron a avisar a Jesús. Y Judas estaba así nomás. Voy a sacar tantito a ver qué dice. Mataron a Juan el Bautista, Señor. Entonces el Señor se subió a una barca y se fue a solas, solito en la barca. Y entonces imagínense, ahí va en el mar de Galilea, creo que es el mar de Galilea, ¿no? Va a la barca y el pueblo que quería ser sanado van siguiendo al Señor desde la tierra a la barca, van siguiendo al Señor de la tierra a la barca, y la barca va caminando y el Señor va ahí triste. Pero a veces, hay veces, hermano, perdone, ojalá me pueda dar a entender, el Señor no desea salvar a alguien. Hay gente que tiene que ser mártir. Si usted ve el Apocalipsis, dice, deja que se complete el número de los consiervos que tienen que morir igual que ustedes.
A unos los echarán a la cárcel, a otros serán decapitados. El cantante Julio Melgar, perdón que lo traiga a la memoria, muchos querían que se sanara. Yo era uno de los que quería, pero no profeticé porque no me dijo nada el Señor, ¿verdad? Y aparte yo, quién soy, ¿verdad? Pero me dijo gente importante. ¿Verdad? Y todos decían que se iba a salvar, pero Dios decidió que no. La esposa de mi hermano Germán Ponce, profetas, apóstoles, maestros, pastores, multitud de hermanos, miles de personas, supongo yo, que oraban por esa mujer. Pero Dios decidió que no. Y Él es soberano. Amén. Cuando se llegó el COVID, muchos les tembló, ¿ah? Ay, si soy un Juan el Bautista. No, hermano, Dios lo sanó. Porque Dios halló misericordia por el Señor. Amén. Entonces, cuando Judas mira esto, hermano, llega una mujer y rompe un frasco de alabastro y le tira ahí en los pies al Señor 300 denarios. El salario de un año. 300 días. Supongo yo, digo, estoy suponiendo, con la mente de Judas, porque yo no tengo la mente de Judas. Gracias, Señor. Que si no ha hecho nada. Y le están gastando mejor para los niños pobres de la casa de Judas, ¿no? ¿Amén? ¿Sabe lo que son 300 denarios? Eran 300 monedas de plata. ¿Ok? Y entonces, hermano, dice la palabra que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas entregar al Señor. Y esa es la parte que es para nosotros. Cuando nosotros estamos juzgando con nuestros ojos, con nuestra mente, con nuestro corazón, y llegamos a juzgar incluso a Dios, o las cosas de la iglesia, incluso a mí, ¿quién no, verdad? O a otros pastores, con una mente carnal, una mente equivocada, y no entendemos lo que Dios quiere hacer, y empezamos a juzgar a Dios por los tiempos de Dios. Abrimos y aportillamos nuestro vallado. Eclesiastés 10:8 dice que aquel que hace un hoyo cae en él, y aquel que aportilla su vallado lo muerde la serpiente. Entonces Judas iba siguiendo al Mesías, siguiendo a Jesús, Ahorita va a sacar al primo, no lo sacó. Antes de que lo mate lo va a liberar. No, lo mataron, ahorita lo va a resucitar. Resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo, pero a Juan el Bautista no. Le pegó la oreja a Malco cuando Pedro le rompió la oreja a Malco, ¿sí o no? Sí. ¿Le podía pegar la cabeza a Juan? Sí. Claro, Él es Dios, pero no lo hizo. Entonces aportilló su vallado, hermano. Y perdónense, lo digo porque yo sé qué pasa. Empezamos a juzgar las cosas de Dios sin conocer las profundidades de Dios. Porque ¿quién conoce los pensamientos de Dios? Solo el Espíritu de Dios. Amén. Si a veces no podemos juzgar de nuestros propios actos. Amén, amén. A veces nos creemos justos y somos injustos. Amén. Entonces Judas empezó a portear su vallado. A mí se me hace que como que no. ¿Quién sabe? ¿Será este? ¿Será otro? Si Juan le mandó preguntar y no lo sacó, lo mataron y no lo resucitó. Y el diablo, este no es. Este es un usurpador. Si este fuera el Hijo de Dios, ¿dónde está el que iba a imponer el reino? ¿Dónde está aquel rey que esperas? Este no es un impostor. Supongo yo. Perdón, hoy estoy suponiendo mucho, pero tengo versículos para ello. Okay. Entonces, cuando Jesús se retiró a Galilea, Mateo 4:13, Marcos 1:14, Juan decapitado, cuando se fueron a una barca después que mataron, Mateo 14:13. Ahora, el que aportilla su vallado lo morderá la serpiente, Eclesiastés 10:8. Juan 13:2. Durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas
Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. ¿Quién puso en el corazón de Judas que entregara al Señor? Dios. ¿Perdón? ¿Alguien dijo Dios? Ay, santo. Porque hay gente que dice, hermano, que Judas era, perdón, he leído libros, un libro acerca de eso, que Judas era inocente porque para eso vino, para entregar al Señor. El Señor no lo mandó a eso, que ya venía perdido y esa es otra situación. Pero ¿quién puso en el corazón de Judas? El diablo. No Dios, el diablo. Y si va a decir Dios, el Dios de este mundo. Pero el Dios de todo lo creado, no. Versículo dice bien claramente, Juan 13:2, durante la cena, como ya el diablo había puesto, hermano, en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que se lo entregara. Amén. ¿Qué pasa si tú prestas tu mente a Satanás? Él va a poner cosas en tu corazón. Amén. Amén. Y esta parte es bien crítica, hermano. Si tú le prestas la mente a Satanás y pone cosas en tu corazón, vas a tener también a Satanás en tu corazón. Bien complicado. ¿Quiere versículo? Lucas, el diablo se metió en Judas 2 ocasiones. No una, 2 veces. Primera vez, Lucas 22:3. Vaya conmigo para que a lo mejor lo está engañando, hermano. Pastores vemos, mañana no sabemos. Sí, porque luego van, no, dice, este pastor está loco, ya no voy a ir para allá porque dice que se le metió a Judas 2 veces el diablo. Solo una. Y ya está el diablo, sí, no le creas, nomás uno entre. ¿Estamos en Lucas 22:3? Amén. Entonces entró Satanás en Judas. ¿Cómo dice su Biblia? Ok, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12. Él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle el dinero. Él aceptó. Buscaba la oportunidad para entregarle. Es decir, el dinero era extra. ¿Ya me estoy explicando? Él quería entregarlo y le iban a dar un dinero. Pues dijo, bueno, un profit. Amén. Lo quería entregar para sin hacer escándalo. La primera vez que el diablo, entró en el corazón de Judas fue para negociar al Señor. Esa es la primera vez. A veces, hermanos, estamos juzgando al Señor. Hemos juzgado al Señor. Yo sé que lo ha hecho. Si el Señor estuviera conmigo, si el Señor estuviera, mis hijos, mi esposo, mi padre, mis negocios, etcétera, hermano. Hemos juzgado al Señor. Si Dios estuviera conmigo, mi vida sería distinta. Si Dios estuviera conmigo, yo hubiera sido sano. Y es el diablo hablando a tu mente. Y empieza a bombardear tu mente y sigue bombardeando tu mente y empieza, hermano, a dar cabida, no solo en la mente, sino en tu corazón. Y si a por ti eso es, se mete. Y empiezas a negociar al Señor. ¿Alguna vez yo le dije al Señor, qué bárbaro, Judas, por 30 monedas te vendió? Hay hijos míos que por $1 me venden. Ay, santo, dije, sí, les dan $1 de más en el cambio y dicen, ay, bendición. Su testimonio por $1, hermano. Se pierden Biblias de la iglesia. Ojalá se la lleven y la lea, dije. Y hermano santo. Pero fíjese nomás, entiéndame un poquito. ¿Cuánto valía el frasco de alabastro que la mujer rompió el contenido? ¿En cuántas monedas vendió Judas? ¿No era él el del dinero? ¿No entraban las ofrendas? ¿No era mejor mantener vivo al Señor y para el templo, para mi casa, para el templo, para mi casa?
perdóneme hermano por decirlo así, era más ganancia para Judas teniendo al Señor vivo. Porque ahí dice la palabra que él sustraía. Sí. Ahí lo puede leer, no soy pobrecito Judas, inocente él, no. Él robaba. Y el Señor sabía. Y le dejaba el dinero. Amén. Entonces él agarraba y para mi vejez, mi 401k, my vision, my dental. Hermano, ahí iba. ¿Para qué vender? Perdónenme por ponerlo así, ¿verdad? Al que le estaba dando, al que le estaba llenando su bolsa. ¿No le suena ilógico? El Señor valía más, muy bueno, pero me refiero, valía más vivo para Judas que muerto. Pero ya el diablo había puesto en el corazón. Y cuando Judas le entregó el corazón al diablo, entonces el diablo entró. Tenga cuidado con quien platica. Que yo estoy seguro que a veces platica solo en la casa y está aquí cocinando. Y si ese desdichado no llega ni el gasto medio. Y oye usted casi como que el pensamiento. Y no, y seguro que se anda con otra. Y está platicando con él y el diablo dice echándose un pistache. No, hermano. Y cuando se nota que venga ese desdichado, va a ver quién es María Gala. No está María. Iba a decir que iba a decir María González, pero usted no. Hermano, ya le entregó el corazón. Y cuando llega el pobre marido cansado, va abriendo bien cansado y lo agarra de la ya se le metió el diablo. Suena risa, ¿verdad? Pero se divorcian. Sí pasa. Por cosas así. ¿Dónde está la pareja? Dice, ¿cuál pareja, hija? Vengo de trabajar. Y el otro día ya con el ojo morado, pues ya se defiende, ¿no? Ya estuvo bien, mi mamá me dijo, no. Y se arma, hermano. Y el diablo contento. ¿Por qué? Porque entregó su mente, entregó su corazón. ¿Y sabe por qué pasa que entregan la mente y entregan el corazón? ¿Quiere que se los diga? Porque están vacíos del Señor. Porque no están llenos del Espíritu. Porque están más en la carne que en el Espíritu. Y dicho sea de paso, porque no quieren ayunar. Amén. Aleluya, gloria a Dios. No, es verdad. Solo estoy adornando la píldora. ¿Es verdad? Pero Satanás no vivía en Judas. Se salió, nomás lo agarró. El Señor, perdóname, Padre, rechazo. El diablo solo entra y usa. Destruye y se va. Y si no ha acabado su obra, regresa otra vez a acabarla. Porque volvió a entrar por segunda vez. Ahora sí, Juan 13:26. Primero fue lo negoció, ¿cierto? Ahora Juan 13:26. Jesús respondió: a quien yo diera el pan mojado, aquel es el que lo voy a entregar. Mojando el pan se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, ¿cierto? Juan 13:27 es el versículo que sigue. Y después del bocado entró en él. Hermano, yo a veces me pregunto, ¿cuántos han tomado la cena del Señor en pecado? Para que la gente no hable, mejor me lo como. Y el que come y bebe sin cenar, come y bebe juicio para sí. Por esa razón hay muchos enfermos entre vosotros y algunos ya están muertos. Dice, duermen, ¿verdad? Pero sabe usted que están muertos. ¿Se imagina que aquí en la iglesia lo que es para bendición sea para maldición en su vida? Que como usted la cena al Señor en pecado, ya para que no digan que ando así choco, mejor que no lo sepa nadie, y ¡pum!, se le mete el diablo, hermano. Mire, trate de entenderme esto. ¿Estaba el Señor con sus discípulos, sí o no? Es decir, la presencia del Señor estaba ahí. ¿Puede entrar el diablo, el único de Dios, durante la presencia del Señor? Sí. Entró. Lo que vas a hacer, hazlo pronto.
Y que dijo, no, pues ya me mandó el Señor, ya voy comisionado. Fue a entregarlo. Y usted sabe la historia. Amén. ¿Cuál es el final de Judas? Muerte. Y es una doble muerte. Porque primero dice que se ahorcó y se mató, ¿ah? Y después dice que cayó y le reventó la cabeza. Segunda muerte. Hermano, usted es celoso del Señor, pero no es celota. El reino de Dios lo va a poner en su momento. Pero tenemos que entregar nuestra mente a Dios y no al diablo, nuestro corazón a Dios y no al diablo. Queremos que entre Dios en nosotros, no el diablo. Cuide sus ojos, cuide su mente. Si usted no cambia, hermanos de alabanza, si me ayudan. Si usted no cambia su manera de pensar, porque Simón sí la cambió. Simón era celote, pero Judas no la cambió. Yo no disculpo a Judas, obviamente no. El mensaje para nosotros es: no aportilles tu vallado, porque el que aportilla su vallado lo muerde la serpiente. El diablo terminó la obra en Judas hasta que Judas mismo se mató. Judas pudo haber ido al Señor y pedirle perdón cuando se dio cuenta que lo que había hecho, pero Judas no lo hizo. Era tanta su culpa que el diablo lo fue siguiendo, porque cuando alguien peca, el diablo te acosa y quiere tu muerte espiritual, y después que te mata espiritualmente te va a matar físicamente y te va diciendo: no mereces nada, eres culpable. ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios tú? Pero si tú mismo lo entregaste. ¿No decías tú que eras su apóstol? ¿A cuántos liberaste? ¿A cuántos sanaste? Y eres un traidor. Vendiste al Señor por unas cuantas monedas. El diablo seguía con Judas hasta que lo mató. Y hace tiempo que el diablo ha estado hablando a tu vida. Años. Pero también el Señor. Amén, gloria a Dios. Jeremías 29:11 dice: mis planes son de bienestar y no de calamidad. Los planes del Señor. ¿Cuáles son tus planes? ¿Acaso crees verdaderamente que tus planes son mejor que los planes de Dios? Hoy te digo esto de parte de Dios: a su tiempo yo obraré. El tiempo le pertenece al Señor, no te pertenece a ti. ¿Crees que Dios tiene el control de todo? ¿O crees que tú eres más poderoso que Dios y tú puedes resolver tus cosas? Solo confía en el Señor. Séle fiel. No prestes tu mente a Satanás. ¿Son tus planes, tus metas o tus tiempos mejores que los de Dios? ¿Consideras injusto lo que te pasa? ¿Ves injusticia en tus padres, en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos? Todos son injustos contigo. Tú eres la víctima. Esas son palabras de Satanás, hermano. ¿Ves injusticia en tus patrones? Incluso en las autoridades gubernamentales que tenemos. No hay nadie recto, dice tu corazón. Ese es el diablo hablando a tu vida. Todos los pastores son chuecos y ladrones. Ese es Satanás hablando a tu vida. ¿Cuánto tiempo? Todos te han traicionado, todos te han abandonado. No hay nadie que te ame. Ese es Satanás, hermano. Porque hay alguien que entregó su vida por amor a ti. Te ama con un amor profundo, un amor grande, un amor poderoso. Si tú crees que Dios tiene todo bajo control, cuida tu mente. Me invocaréis, dice el Señor, y vendréis a rogarme, y
y me encontraréis. Te he buscado, Señor, y no te he hallado. Me dejaré hallar cuando de verdad, de corazón, me busques. Hoy está tu cuerpo aquí, pero ¿en dónde está tu mente? ¿En dónde está tu corazón? El Señor está aquí, mi hermano, mi hermana.
el Señor. Que viene y camina diligentemente, sin miedo hacia mí, que la meta llega pronto. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Padre mío, yo te pido por mi hermano, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Santaraba, quitaraba, soque, Padre, llénalo de ti. Llénalo de ti, Señor, por favor. En el nombre poderoso de Jesús. No razones, Señor. Solo sígueme. Lo que hoy no puedes comprender, más adelante te lo explicaré. Hoy te pido que me sigas sin temor. Solo te digo esta palabra igual que se lo dije a otros. Sígueme. Eso es todo lo que tengo hoy para ti. ¿Estás dispuesto a venir? Sígueme. No tengas temor. No te defraudaré, te dice el Señor. Cuidaré de ti, aún en los días de tu vejez. No tengas temor. Serán mis fuerzas, te dice el Señor. No serán las tuyas. Seré yo el que resguarde tu vida. Seré yo el que te sustente. Seré yo el que te fortalezca. Ten fe. Sígueme. Aleluya. El Señor es fiel, mi hermano. Y te pido por mi hermana. Llena, 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 llena. Rabata, quitar, rabato, y aleluya. Hay rosas delante de ti, te dice el Señor. No tengas temor. Camina con confianza. Bendiquita, rabasa, y cararabato. Llena, 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 llena. Bendiribasa, y cararabasa, y cararabato. Urrabasa, y cararabato. Toma, Señor. Espíritu de Dios. ¡Sopla! Completamente lleno. Llena, 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 llena. El Señor es fiel, hermano. Dios es bueno. No es un razonamiento, te dice el Señor. Es fe. Convicción en aquello que no se ve. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Juan dio su vida, hermano. Y dice la palabra del Señor que no hay otro hombre tan grande como Juan. A pesar de que
delante